Saludos cordiales, Magíster Santiago José Chile Delgado. Mi nombre es Lenia Analia Peñarrola Pinto. Y en esta oportunidad presentaré la infografía y el Google Sites elaborados para la asignatura de Estadística aplicada a la investigación educativa, considerando los temas más relevantes abordados dentro de la unidad uno y 2. En primer lugar, empezaré explicando la infografía, la cual fue diseñada con el propósito de sintetizar de manera visual, organizada y dinámica los principales contenidos estudiados durante este parcial. Como podemos observar, la infografía está dividida en dos secciones principales, correspondientes tanto a la unidad uno como a la unidad 2. En la parte superior se incluyen los datos generales de la asignatura, la carrera, del docente y la identificación del trabajo. La unidad uno, denominada Conceptos Esenciales, Variables y Clasificación, representa las bases necesarias para comprender la estadística. El primer tema corresponde a la definición y tipos de estadística. Aquí se diferencia la estadística descriptiva, encargada de recopilar, organizar y representar datos mediante tablas, gráficos y medidas estadísticas. A su vez, la estadística inferencial, que permite obtener conclusiones o realizar generalizaciones a partir de una muestra. Asimismo, se incluyen los conceptos de población, muestra y variable. La población corresponde al conjunto total de elementos que se desean estudiar. La muestra representa una parte de la población. Y la variable es la característica o aspecto que se analiza dentro de una investigación. Posteriormente, se presentan las escalas de medición, como lo son la nominal, ordinal, intervalo y razón. Estas permiten clasificar los datos según sus características y facilitan su análisis. También se explican los cuadros de distribución de frecuencia, integrados por la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y el porcentaje. Elementos que permiten organizar la información de forma estructurada para una mejor comprensión. Finalmente, dentro de esta unidad se muestran los criterios básicos para la construcción de tablas de frecuencia, entre ellos la determinación del rango, el número de clases y la amplitud de clases, aspectos los cuales son esenciales para el tratamiento adecuado de los datos. Dentro de la unidad 2, denominado medidas estadísticas, se presentan herramientas utilizadas para analizar e interpretar información numérica. En primer lugar, se encuentran las medidas de tendencia central, conformadas por la media, mediana y moda. Estas medidas permiten identificar el comportamiento central de un conjunto de datos mediante el promedio, el valor central y el dato que presenta mayor frecuencia. También se incluyen las medidas de tendencia central para datos agrupados, empleados cuando la información se organiza en intervalos de clases, facilitando el análisis de grandes volúmenes de datos. Además, se presentan las medidas de dispersión que permiten conocer el nivel de variabilidad existente entre cada uno de los datos. Entre ellas destacan la varianza, la desviación estándar, indicadores que muestran qué tan alejados o qué tan cercanos se encuentran los valores con respecto a la media. Su importancia radica en que permiten comprender con mayor precisión el comportamiento de la información analizada. En la parte inferior de la infografía se incorporan el enlace de la grabación, el enlace del Google Sites y las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar los contenidos expuestos. Una vez explicada la infografía, procederé a presentar el Google Site elaborado como parte de este proyecto académico. En la página principal se incluye lo que es la portada, seguido de la presentación biográfica, la cual contiene mi nombre, edad, cantón y provincia a la que pertenezco, carrera a la que actualmente estoy cursando, y además expongo mi interés por la educación y por la estadística como herramienta clave para la investigación educativa. Dentro de la sección correspondiente a la unidad uno se presenta la actividad de la semana 2, tarea uno, en la cual se abordaron los conceptos esenciales de la estadística aplicada a la investigación educativa y social. A través de esta actividad se analizaron conceptos como la estadística descriptiva e inferencial, la población, la muestra y las variables que constituyen la base para el desarrollo de investigaciones y el análisis de información. Además, se trabajó con casos relacionados con el rendimiento académico y el bienestar de adultos jóvenes, lo que permitió comprender de manera práctica la utilidad de la estadística
para interpretar datos, obtener conclusiones y apoyar la toma de decisiones. La segunda evidencia de esta unidad corresponde a la semana 4 del taller 1, actividad enfocada en la aplicación de la estadística descriptiva para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Durante su desarrollo se trabajó con tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y medidas de tendencia central, fortaleciendo habilidades relacionadas con la organización, representación e interpretación de la información. Como complemento, para finalizar la unidad, se colocó un video relacionado con los contenidos estudiados en la unidad. En la sección correspondiente a la unidad 2 se presentó el trabajo práctico experimental 1, enfocado en el estudio y aplicación de las medidas de tendencia central para datos agrupados, mediante ejercicios prácticos, tablas de frecuencia y representaciones gráficas. Se trabajó con la media, mediana y moda, permitiendo comprender su cálculo, interpretación y utilidad en el análisis de diferentes conjuntos de datos. También se incluyen el trabajo práctico experimental 2 de la semana 6, el cual se enfocó en el análisis de medidas de dispersión, estadígrafos comunes aplicados a los datos agrupados relacionados con la edad, la remuneración económica, los años de experiencia laboral de una muestra de 100 participantes, para lo cual se elaboraron las tablas de frecuencias, se calcularon indicadores estadísticos como lo son la media, desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, con el propósito de comprender la distribución, variabilidad y comportamiento de los datos. Para finalizar la unidad 2, se colocó un video representativo de uno de los temas abordados dentro de esta unidad. La problemática aplicada en este proyecto se relaciona con la necesidad de transformar los datos recopilados en información útil que permita comprender diferentes situaciones educativas y respaldar la toma de decisiones. En muchos contextos existe una gran cantidad de información disponible. Sin embargo, no siempre se analiza de manera adecuada, lo que dificulta obtener conclusiones confiables. Por esta razón, la estadística constituye una herramienta clave para organizar, analizar e interpretar los datos de una manera objetiva. Como resultado de este trabajo, fortalecí mis conocimientos sobre los principales contenidos trabajados dentro de la unidad 1 y 2, comprendiendo la importancia de los conceptos como lo son la población, la muestra, las variables, las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión para el análisis e interpretación de datos dentro de la investigación educativa. Frente a esta necesidad, la propuesta didáctica elaborada consiste en utilizar recursos digitales como el Google Site, la infografía, videos, gráficos y actividades prácticas que favorezcan un aprendizaje dinámico, participativo y significativo. De esta manera se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para analizar, interpretar y utilizar información estadística en situaciones reales y educativas. En conclusión, este proyecto permitió consolidar conocimientos adquiridos durante el parcial y reconocer la importancia de la estadística como una herramienta esencial para comprender la realidad educativa mediante el análisis de datos y la generación de información confiable.